Hola, John Tou, Boker Tou, Laila Tou. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida. Con un nuevo tema el día de hoy. En las redes sociales aparecen profetas cristianos y profetisas cristianas y algunos que también se están iniciando en las raíces hebreas y hablan de un David que Dios levanta en Venezuela. Lo segundo que hablan es de cinco naciones en las cuales Dios va a estar actuando en primer lugar. También se habla de una república cristiana de Venezuela. Por nuestra parte, nosotros tenemos nuestra posición, pero hoy vamos a aportar alguna información en vista de toda la desinformación que hay respecto a este tema desde el punto de vista bíblico hebreo. Y lo primero es lo siguiente, el primer punto, que este David que supuestamente Dios levanta en Venezuela, ese David, de acuerdo a la información que aportan los profetas cristianos, sería un candidato presidencial. Y este candidato presidencial ganaría las elecciones del 2024 y entonces instalaría el reino de Dios y Venezuela se convertiría en una Venezuela cristiana, en una nación de Dios. ¿Vio? Y luego entonces vendrían el resto para completar las 5 naciones. De eso se habla. Entonces estaríamos hablando de un David presidente de la República. Un David presidente de la República, esto es de lo que se estaría hablando. El asunto es que desde el punto de vista bíblico, el modelo republicano democrático que tenemos hoy día en nuestro contexto, que por supuesto es el mismo modelo republicano democrático de Grecia y de Roma del mundo antiguo. Es el mismo modelo. Es el modelo que en la Biblia hebrea, cuando se habla de la cuarta bestia espantosa y terrible, Daniel capítulo 7, que es diferente a las demás bestias. Cuando dice diferente a las demás bestias, porque las otras bestias son monarquías y monarquías absolutas. Y diferente porque se trata de una república democrática. La cuarta bestia es una república democrática, Roma antigua, con su división de poderes, con su senado, que es el legislativo, el cual quedaba ubicado en el Capitolio. La palabra Capitolio significa templo de Júpiter, ¿vio? Que es Zeus para los griegos. Y el ejecutivo representado en el César y su tren ministerial, ¿vio? Será la República Democrática de Roma. Ahora, pensar que Yahú Sabaoth llevaría en ese tiempo de los siglos II, que en Roma existían procesos electorales y colegios electorales, igual que el CNE en Caracas. Imagínese usted que allá se estaba levantando el reino de Dios en Roma, ¿no? Por parte de los discípulos de Mashiach. Pero imagínese usted que uno de esos discípulos de Mashiach entonces se lanza a las elecciones, al proceso electoral en Roma para ser elegido presidente de la República de Roma allá en el siglo I, siglo II, y una vez elegido presidente, entonces se sienta en el trono de la bestia, el trono que Satanás le da a la bestia.
porque eso es lo que es la silla presidencial. La silla presidencial es el trono del dragón, el cual él le da a la bestia, que en ese caso es el poder ejecutivo. El presidente de la república representa la bestia. Entonces, Dios levanta a alguien para que se siente en el trono de la bestia. Y por supuesto que al darle la autoridad democrática, estamos hablando de que Dios le estaría entregando la autoridad no suya, no la autoridad de Dios, sino la autoridad del dragón. El poder y la autoridad del dragón. Por supuesto, para actuar con el poder y la autoridad del dragón, no con el poder y la autoridad de Dios. Entonces, la gente, cuando hablan de David y hablan de presidente y hablan de república, están totalmente confundidos, están totalmente desorientados, porque estos profetas no saben diferenciar entre un presidente y un rey. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un presidente? Un presidente es todo lo contrario a lo que es un rey. Desde el punto de vista bíblico, el rey no gobierna con leyes democráticas ni con una constitución democrática, porque Dios gobierna a través del rey, del monarca, pero gobierna con sus leyes, con su principio, con los principios jurídicos de Dios. De esa manera gobierna el rey. Usted puede ir a Deuteronomio capítulo 17. Ahí tiene todo un tratado de política celestial. Cómo tiene que gobernar el monarca elegido por Yahú Sabaoth. ¿Vio? Ahora, un presidente de la República de Venezuela no puede gobernar la nación con los principios jurídicos y políticos de Dios. No puede, porque él tiene lo que se llama un marco constitucional y tiene un ordenamiento jurídico democrático. ¿No? Entonces, ¿cómo poder gobernar una nación, república democrática, que tiene un ordenamiento democrático, una constitución democrática, y la vas a gobernar en contra de la constitución y de las leyes? Y que de paso las instituciones democráticas ya establecidas, como son la Fuerza Armada Nacional, como son los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, van a avalar semejante barbaridad. Entonces hay que estar claro, mis queridos y queridas. Entonces, cuando la Biblia habla de David, no habla de una figura presidencial, por favor. No tenemos una sola experiencia en toda la historia bíblica que Yahú Sabaoth haya intervenido democráticamente a través de colegios electorales, a través de procesos electorales, para cambiar el presidente de una nación y elegir un nuevo presidente. Eso no existe. Eso no es bíblico. Eso es anacrónico. Eso es totalmente anacrónico. Anacrónico es todo aquello que es sacado de su tiempo, de su lugar, de su contexto original. Entonces, si queremos saber qué es un David y cómo hace Yahú para levantar un David, la única fuente de información que tenemos no son los profetas cristianos, por supuesto. La única información que tenemos es la propia Biblia. La propia Biblia nos dice que es un David. Y David primeramente es un ungido. Los presidentes, hay gente que las ungen para ser presidente de la República. Imagínese usted qué barbaridad. ¿Vio? Entonces Dios ha elegido al hermano fulano de tal para que se presente a las elecciones presidenciales y Dios le va a dar el triunfo, por lo tanto vamos a proceder a ungirlo. Los presidentes no se ungen, ¿no? Los que se ungen son los reyes. El rey concentra en su mano todos los poderes.
Un rey, un monarca, concentra en sus manos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿No? Un presidente no, porque un presidente obedece a un modelo de separación de poderes, donde él solamente le toca actuar desde uno solo de los poderes, que es el poder ejecutivo. Pero tiene contraparte los otros poderes, como es el poder judicial y el poder legislativo. Por otra parte, el poder electoral, que también existe. Bien, entonces tenemos que madurar un poco en cuanto a esto, ¿no? Y saber definitivamente que Dios no va a levantar ningún David democrático, republicano, o que por medios electorales va a realizar la obra del Eterno. Cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico, a la historia bíblica, nos conseguimos cómo Yahweh ha actuado en todo el curso de la historia, ¿no? Y vemos el caso, por ejemplo, de la posesión de la tierra. Pasen y tomen posesión de la tierra, ¿no? Y lo que dijo Josué, estos gigantes los vamos a comer como panes, ¿no? Y con nosotros está nuestro Elohe. Ellos no, ellos están totalmente desamparados porque no tienen a Elohe con ellos. Por lo tanto, la victoria es nuestra, ¿vio? Y ya sabemos que Yahweh le dio la victoria a Israel sobre grandes naciones como, por ejemplo, los amalecitas, los filisteos. Vemos el caso, por ejemplo, mis queridos Ajín, mis queridos Ajayot, el caso de Gedeón y los 300 guerreros. Gedeón levantó un ejército de 10,000 hombres para enfrentarse a un ejército amalecita que eran como las arenas del mar. Imagínese usted. Quizás allí habían por lo menos unos 30,000 hombres. ¿Vio? Una superioridad numérica. Y Yahweh le dice, mira, con 10,000 hombres, si yo te doy la victoria con esos 10,000 hombres, es capaz de que tú digas que los 10,000 hombres fueron los que te dieron la victoria. Para ser presidente de la República en Venezuela, creo que se necesitan, por decir, creo que no estaré totalmente informado, pero por lo menos serían unos 7 millones de votos para ser presidente. Imagínese usted. Entonces, si un candidato presidencial cristiano reúne esos 7 millones de votos, él va a decir, el poder a mí me viene de los votos que yo logré y no de Dios, porque logré la mayoría. Y Yahweh actúa en la historia, no es por mayoría, ni por medir fuerza, sino por su poder. Por su poder es que obra él en la historia. Y vemos el caso como Yahweh Sabaoth manda en una, como decir, ridícula inferioridad de condiciones a este pequeño ejército de 300 hombres contra todo ese ejército que es como las arenas del mar. Y le dio una victoria contundente para que se manifestase su poder, no por las condiciones humanas, sino por su espíritu, por su poder. Vemos el caso de Sansón. Sansón cómo venció a los filisteos, un solo hombre, y no con su poder, porque cuando a él lo abandonaba el espíritu, el Ruach HaKodesh, él era igual que cualquier mortal, igualito que cualquier otro ser humano. Pero cuando el Ruach HaKodesh tomaba posesión de su cuerpo, entonces ahora la fuerza de Yahweh Sabaoth obraba por medio del Ruach HaKodesh, obraba desde el cuerpo humano de Sansón. Entonces cuando Yahweh Sabaoth va a dar la victoria a David, la da con unos pocos. Tenía 30 valientes, 30 nada más. Ni siquiera tenía 300 valientes, eran 30 valientes nada más que decidían la victoria de David. Por supuesto, es un ungido, es lo que se llama un Mashiach. La palabra Mashiach significa ungido. Entonces, Yahweh Sabaoth primeramente levanta un ungido. Eso tenemos que tenerlo presente.
Su instrumento es un Mashiach, es un ungido. Pero los ungidos no los levanta en repúblicas democráticas. Los levanta es desde su pueblo. Los nabiín, los profetas, no son gentiles, son israelitas todos, aunque sean injertados. Óigame bien, aunque sean injertados son israelitas. Aunque sean injertados son simiente de Abraham. No hay profetas cristianos, ni en la Biblia hebrea ni en la Biblia griega. No hay profetas cristianos. Los profetas que aparecen en la Biblia griega, mal llamada Nuevo Testamento, son injertados en Israel. Recuerde Romanos capítulo 11, la injerción en el olivo natural. El olivo natural es Israel. No vaya a creer que el olivo natural es Mashiach, porque Caifás no estaba en Mashiach, ni fue cortado de Mashiach. No, él fue cortado, fue de Israel. Israel es el olivo natural. Entonces, todos los nabiín en la Biblia hebrea son israelitas, descendientes de Abraham. Y todos los nabiín, profetas, en la Biblia griega, mal llamada Nuevo Testamento, también son israelitas y son simientes de Abraham por medio de la injerción. Entonces no se puede hablar de profetas cristianos, eso no existe, eso es un invento, mis queridos aquí, mis queridas Jajayot. Eso es un invento totalmente. Entonces, hay muchos profetas que se denominan cristianos, que practican cristianismo, pero entonces ellos hablan de un David que Dios levanta desde un modelo republicano democrático, que es el sistema y el modelo de la bestia, el instrumento de Satanás, el diablo sobre la tierra, y que desde eso levanta Dios un siervo. Por favor, mis queridos Jaquín, vamos a estudiar más. Vamos a analizar la Biblia. Yo quiero decirles una cosa para que ustedes tomen referencia. Uno de los grandes errores que ha cometido también el cristianismo ha sido ver la Biblia como un libro única y exclusivamente espiritual, donde Dios te habla solamente espiritualmente, te habla. No, eso ha sido un error, eso es un anacronismo también. La Biblia, por supuesto que tiene espiritualidad, hay espiritualidad en la Biblia, pero la Biblia es un libro para una nación, para un pueblo, para Israel. Es la constitución de Israel, es la constitución de una nación, es el ordenamiento jurídico de una nación, es el pacto constitucional de la nación de Israel, donde nosotros hemos sido hechos parte por medio de la injerción. Ahora, en el tiempo bíblico, tanto de el mal llamado Antiguo Testamento como el mal llamado Nuevo Testamento, en esos tiempos bíblicos no existe el concepto de separación de lo político y lo religioso. No, eso no existe allá. No es como acá, que acá se pretende que hay una separación de lo político va por una parte y lo religioso va por otra parte. En el mundo antiguo no, eso no existe. La política es la religión. En el mundo antiguo la política es la religión. ¿Vio? ¿O fue la religión? La política fue la religión. La persona que estaba haciendo religión estaba haciendo política. Una persona que estaba llevando un mensaje religioso era tomado como político, porque no había separación, no existía, eso no existió en el mundo antiguo. Entonces, la religión en el mundo antiguo fue la política y la política fue la religión. Los dioses eran los dioses de los estados. Por eso es que la Biblia no es un asunto única y exclusivamente espiritual, sino que la Biblia hay que tomarla como algo nacional de Israel. La Biblia en Israel del mundo antiguo es algo nacional. Tiene que ver con la nacionalidad. Repito, la Biblia tiene que ver en el mundo antiguo es con la nacionalidad de Israel. Y nosotros hoy día
no podemos descontextualizarla. Hoy tiene que seguir siendo del mismo modo. La Biblia visto como algo nacional. La Biblia toda vista como algo nacional, única y exclusivamente de Israel. Única y exclusivamente de Israel. Y nosotros, los injertados por medio del nuevo pacto, israelitas. Ahora, punto de información. El Eterno sí está actuando en Venezuela y en América, pero actúa desde Israel. Primero levanta el reino de Israel con su David y luego empieza la actuación. Primero se levanta el reino, primero se levanta Israel y después Israel como instrumento del Eterno procede a cumplir con la liberación del territorio venezolano. Con un David israelita, no venezolano, sino israelita por injerción. Eso es lo bíblico, eso es lo verdadero, mis queridos ajín, mis queridas ajayot. Bueno, bien, el día de hoy presentando ante ustedes un nuevo trabajo. Este que ven aquí en pantalla, en PDF. El reino de Dios versus el cristianismo. El reino de Dios versus el cristianismo. Esto es tremendo, porque esto va a ayudarnos a nosotros a desvincular el reino de Dios de la iglesia cristiana. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es la iglesia cristiana. Entonces aquí este título es el reino de Dios versus la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia cristiana viene siendo, y por eso es importante estudiar esto, porque esto tiene un contenido más que todo histórico, que nos va a ir aportando mucha información, cómo se fue construyendo el cristianismo, cómo se fue construyendo la iglesia. Y no solamente el cristianismo en singular, sino los cristianismos, los cristianismos. Uno de los llamados padres de la iglesia dice que por lo menos existieron un poco más de 80 cristianismos entre finales del siglo I y el siglo II en adelante. Más de 80 cristianismos hasta el tiempo de Nicea, que surgió el catolicismo, unificando a todos esos cristianismos, ¿vio? Amarrando acuerdos. De hecho, de allí, de la asamblea de Nicea, salieron modificados también los textos evangélicos, así llamados, los evangelios. Salieron editados, salieron modificados para darle fuerza a la doctrina católica. Así que lo que tenemos hoy día, que llamamos evangelios, es la edición que se hizo en Nicea. Entonces, queremos ver cómo se construyó esto que hoy día conocemos como la iglesia cristiana o las iglesias cristianas, que son una gran variedad de doctrinas y de dogmas opuestos, ¿vio? Anglicana, presbiteriana, metodista, pentecostales, libres, congregacionales, cuadrangulares, en fin, bueno, una sopeletra, ¿vio? ¿Cómo se fue construyendo eso? ¿Y qué fue lo primario? Lo primario fue el reino de Dios. Entre paréntesis, en griego, teocracia, y que su antónimo sería democracia. La soberanía del hombre, la soberanía humana, la soberanía del pueblo. Aquí tenemos entonces el reino de Dios versus la iglesia cristiana. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por seguirnos. ¿Te gustó este contenido? ¿Quieres seguir aprendiendo más, recibiendo más información? Entonces, primeramente, suscríbete al canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue la siguiente notificación y no te cuesta nada ofrendar un me gusta, ¿ya? Pero si crees que te sale demasiado caro, que es demasiado esfuerzo, pues no regales el me gusta entonces. Pero si quieres y deseas hacerlo en tu corazón, regálanos un me gusta. Porque de esta manera nos estarás ayudando a llevar conocimiento, a que la empresa YouTube nos tome en cuenta para promocionar
nuestros contenidos. También comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales, compártelo y de esta forma estarás ayudando a el crecimiento, la extensión y el fortalecimiento del reino de Dios en Venezuela y en América. El Malhut de Yahú Sabaoth y de su rey Mashiach, Yahushua Nazareno. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahú, nuestro abacados, te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Un abrazo y un beso santo para todos y para todas. Hasta pronto.